momento. Y ahorita les comparto, justamente como les dije, ¿no? Esta clase vamos a hablar de generalidades, sobre todo refuerzo de contabilidad general. Para la próxima semana les prometo traer materia de contabilidad de costos. Como les dije, se salió de mis manos, la verdad. Yo tenía considerado solamente ahorita el híbrido 5, el H5, porque ahí estoy dando contabilidad intermedia. Pero ayer en la tarde recién me notificaron que yo voy a dar contabilidad de costos cuando yo no tengo desarrollado una guía. La verdad, les mentiría si les digo que sí tengo. No tengo, la verdad. Nunca he tenido la oportunidad de compartir contabilidad de costos, pero créanme que si me dan la oportunidad para la próxima semana, les traigo la materia y los ejercicios y sobre todo en un semestre no vamos a alcanzar a conocer los procesos o los tipos de contabilidad de costos que nosotros debemos manejar, porque existen varios, ¿no es cierto? Pero sí vamos a desarrollar, creo, un pequeño ejemplo de un método que se llama órdenes de producción, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, en una metalmecánica, en una carpintería, es donde nosotros, como un pequeño ejemplo, podemos compartir o aplicar ese tipo de contabilidad de costos. ¿Por qué? Porque miren, en una metalmecánica o en una carpintería, ellos por lo general no tienen inventarios, ¿verdad? Ellos tal vez trabajan con un pedido del cliente. ¿Qué tal si yo le digo, sabe qué? Diséñeme una cama así, un mueble así. Nosotros ahí es donde vamos a aplicar este tipo de contabilidad de costos, por órdenes de producción, es decir, por pedidos de nuestro cliente. A partir de ahí, nosotros vamos a hacer aplicar este tipo de contabilidad, ¿no? Por órdenes de producción. Caso contrario sería, por ejemplo, en las grandes empresas, miren, la Coca-Cola, que ellos sin necesidad de que exista un pedido específico de un cliente, ellos ya producen, ¿verdad? Producen tal vez las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ellos utilizan otra forma de calcular sus costos, ¿verdad? Eso se llama contabilidad de costos por procesos. De igual manera tenemos otras técnicas, pero creo que esas dos serían las principales, ¿no? Que una de las dos vamos a utilizar por el corto tiempo que tenemos. Sobre todo órdenes de producción, porque ahí nosotros vamos ya a tener las bases para poder conocer el otro tipo de método de contabilidad de costos, ¿no? Que es por procesos, que es un poquito más complejo, ¿sí? Y miren, acerca de lo que me decía Mayra, creo me estaba indicando, ¿no? Déjenme ver, en la pruebita que yo les puse el día sábado. Déjenme ingresar, ¿ya? Un segundito. Por lo pronto, sigan analizando algún tema de contabilidad general que podamos analizar entre el día de hoy y mañana, que podamos hacer algún refuerzo. Quisiera que aquí los compañeros del híbrido 3 y híbrido 4 que están unidos analicen temas para nosotros seguir desarrollando, ¿ya? A ver. eh, Híbrido 4, a ver, un segundito. A ver, ¿tienen algún tema para seguir analizando? A ver, mientras yo busco la preguntita que me está haciendo la compañera. Porque encontrar Ingeniero, yo de mi parte sí quisiera que reforcemos un poquito más lo que son las depreciaciones, porque como que sí lo revisamos, pero como que nada me quedó a mí, bueno, en especial un poquito me falta más eso. Claro que sí, claro que sí. Quisiera enseñarles, verán, a ver, ¿quién habló? Disculpe, estaba en el aula virtual. ¿Quién habló? ¿Del híbrido 3 o híbrido 4? Cuatro, Mayra. Ah, ya. Justamente no topamos ese tema. Por cuestiones de tiempo no topamos ese tema. Dentro de las 10 semanas teníamos planificado eso, pero las últimas semanas decidí mejor hacer estados financieros. Pero ya les enseño. Quisiera enseñarles con lo que establece la norma internacional de contabilidad 16, que habla de propiedad, planta y equipo, pero ahorita no tengo esa materia. Solo déjenme
verificar, me quedé con la inquietud de esa pregunta que usted me está diciendo, que les he puesto en el examen. A ver, déjenme. A ver, ¿qué pregunta me dijo? Mayra creo me estaba preguntando, ¿no? No era la Diana. A ver, Diana, ¿cuál nos dijo? La pregunta número 1, magíster. Pero, ¿qué decía? Lo que pasa es que aquí salen de forma al azar las Hablaba preguntas. sobre los LIFOS y FIFOS, creo que era. ¿A qué Ah, vez era solo la pregunta qué métodos eran autorizados por la NIF? ya, listo. Listo, listo. Ahí están visualizando, ¿no? Esta es la que me indica. ¿Cuáles son los métodos de valoración de inventarios vigentes que establece la NIC, o sea, la norma internacional de contabilidad número 2, que hace referencia a los inventarios? ¿Sí? Y la respuesta es fácil. Justamente yo les puse por aquí, que es esta, el método FIFO y el método promedio ponderado, ¿sí? Primeras en entrar, primeras en salir y el promedio ponderado. Justamente yo por ahí les ponía otras opciones combinándoles con el IFO o unidades producidas, que prácticamente unidades producidas es un método de depreciación. Tenemos aquí igual combinado, le puse el IFO y promedio, que el IFO solamente es otra opción, ¿verdad? Pero fuera de lo que establecen las normas internacionales. Y aquí les puse FIFO y LIFO. Pero la respuesta correcta es esta. FIFO y promedio ponderado. ¿Cómo se va a equivocar, oiga, si eso mandamos de deber? Pues ese era su trabajo. Nosotros hicimos el método promedio en clases y el FIFO era su trabajo, el trabajo final. Sí, magíster, pero nos equivocamos. Listo, a ver. De los compañeros híbrido 3, tal vez alguna temática de contabilidad general que queramos aquí reforzar. Creo que con ustedes no vimos beneficios de empleados, Inge, ¿verdad? Sí, Dígame. buenas Inge, tardes. Habla David. Verá, aquí parece que estamos dos cursos unidos, ¿no es cierto? Sí, híbrido 3, híbrido Y a 4 mí les me venía. preocupa tanto, me preocupa un poco porque la verdad es que a mí me quedó muchos vacíos de la anterior profesora y se acuerda que eso pasó en primer semestre con usted mismo y nos reforzó. Y Claro. otra cosa, según la malla curricular, tendríamos que nosotros coger otras materias y en otras materias que es estadística, tributación uno y estamos cogiendo ahorita otras materias según la malla que está en la página del instituto mismo. Ya. Y ahorita nos adelantan estas materias que son de cuarto semestre y, o sea, yo no entiendo, o sea, yo hablé con el rector y me dijo que estas materias no tienen secuencia y que no pasa nada. Pero bueno, o sea, yo creo que es más por unir dos cursos y la verdad que no debería ser así, o sea, y deberíamos seguir lo que dice la malla. Y ahorita estamos en un problema, creo que usted ha dado clases al H4 y nos dio otra profesora al H3 y, o sea, yo ya me perdí más de lo que estoy perdido. Sí, verá, bueno, contabilidad de costos sí, efectivamente, solamente es una materia por toda la carrera. Pues es que les dije que en un semestre, o sea, en el tiempo que tengamos las 10 semanas, solamente vamos a aplicar un método de contabilidad de costos. Pero sí, efectivamente, contabilidad de costos ya viene a ser una especialización. Por ejemplo, miren, contabilidad básica, intermedia y superior, esas sí son de secuencia. La que vendría aparte, si es la contabilidad de costos o contabilidad gubernamental también, que me imagino que van a recibir. Pero con híbrido 4 que terminamos, recién terminamos contabilidad intermedia. Por eso a ellos también, en cambio, les faltaría contabilidad superior. Ahí es donde estamos un poquito mezclados, ¿sí? Pero no sí, importa, más, mire, Inge, pero dígame. bueno, a ellos les falta eso porque no les han dado, pero nosotros ya recibimos eso con otra docente. Pero lo que creo que la mayoría del grupo 3 por no decirles todo, todos los estudiantes que hemos estado ahí en esta materia, realmente no sucedió lo que pasó en el primer semestre,
que no tenemos bases. Realmente yo hablo por mi parte y creo que mis compañeros, los que están presentes, van a decirle que realmente no entendemos y tenemos un vacío igual. O sea, no entendemos, no entendimos nada de lo que nos dio la docente anterior. Claro, espera, ahorita yo voy a Ajá. anotar estos temas. Quiero que así conversemos y yo para el día de mañana puedo tenerles un poquito más de contabilidad general, ¿ya? De igual manera, hoy vamos a continuar con temática que quede así, todavía en las nubes, tanto para el H3 y para el H4. La idea es que tengamos las bases de contabilidad ahorita, contabilidad general, para ya poder ingresar a una especialización, ¿sí? Que la especialización es contabilidad de costos, como también en su ocasión van a tener contabilidad gubernamental, que prácticamente debemos conocer contabilidad general, porque eso es donde nace, ¿verdad? Las especializaciones. En contabilidad de costos nosotros vamos a manejar otro tipo de auxiliares, como por ejemplo vamos a determinar costos fijos, costos variables, mano de obra, costos indirectos de fabricación, y por su lado, como poner un ejemplo en contabilidad gubernamental, es la contabilidad general, pero vamos a aplicar un plan de cuentas que nos establece quién es, el Ministerio de Finanzas, el Estado, ¿verdad? Pero prácticamente aplicamos contabilidad y es donde nosotros debemos reforzarnos. Pues es que ahorita quiero que nosotros podamos conversar, ¿ya? Conversemos sobre la temática que necesitamos. Para los compañeros que se están conectando, créanme que para mí también es un poco, eh, no sé, podría decir molesto porque recién ayer en la tarde me notificaron que esta materia es para mí, ¿sí? Como les dije, no tengo ni siquiera la guía, recién estaba armando la materia para contabilidad de costos y por eso es que esta semana hablé justamente ayer con el doctor y con la máster Janet Zambrano para esta clase poder reforzar en contabilidad, ¿ya? Con temas que estén por ahí todavía pendientes. Y eso es lo que quiero que ustedes me indiquen. Una temática que nosotros ahorita podamos desarrollar para que sea entendible, ¿sí? A ver, Fernanda, tal vez tiene alguna temática que quede por ahí todavía un poquito confusa o que tenga problemas. De igual manera están 11 compañeros conectados, quisiera que me ayuden con temas que queden todavía pendientes. Pero quiero que me indiquen, porque si no hablamos, la verdad que estamos aquí perdiendo el tiempo. Por favor. Ingeniero, yo dije depreciaciones, por Ya, favor. depreciaciones, ya. Vamos a topar depreciaciones. Tal vez temas anteriores a depreciaciones para reforzar. A ver, quiero que me ayuden, ya. Fernanda, está Diana, está David, está Hortensia, Beatriz, Erika, Janet, Betty, Abel, Diana, Miriam. Están 11, vean, como nunca. Pero quisiera que también me den sus opiniones. A ver sus observaciones, algo, alguna temática, porque yo puedo coger, puedo venir a hablarles de algún tema, pero no quiero aburrir, no quiero volver a lo mismo que tal vez ya expliqué en el H4. Quisiera que también el H3 me diga temas. Yo este me dice, Inge, Mayra me dice porque no topamos realmente este tema de depreciaciones. Dígame. Es que aquí el problema es que usted les dio a ese grupo y a nosotros nos dio otra profesora, entonces Pero verá que no yo les di sabemos. contabilidad intermedia a los dos cursos. Yo al H4 solamente les di contabilidad intermedia, no le di contabilidad superior. Pero igual usted nos dice que, usted me dijo que igual ha faltado temas por ver, ¿no es cierto? Claro, temas sí. Creo que con ustedes no vimos beneficios sociales. No hicimos un rol de pagos con ustedes, ¿no es cierto? Y explicando lo Buenas que tardes. establece el Código del No Trabajo, todo sé eso. si yo, buenas tardes, mil disculpas, yo entré un poquito tarde. Por ejemplo, vimos ratios y yo la verdad no entendí nada. Y esto vimos casi en las últimas clases. Ya, ratios financieros, ¿verdad? Sí, así es. Créanme que ese tema, ustedes ya vieron análisis financiero con Roberto, ¿o no todavía? La materia análisis En, financiero. en macroeconomía. No, no, en una materia que se llama análisis financiero. No, no vemos Como esa No, análisis no materia. vemos financiero eso, no no. hemos visto.
Ya, entonces es Se que en supone esa que íbamos a materia ver es donde estadística. ustedes van a realizar los ratios, porque eso se llama análisis financiero, donde realizamos un análisis vertical, un análisis horizontal, ¿verdad? Pero eso nos dieron en contabilidad ya la Master Yesenia y creo que nadie comprendió eso. Déjenme ver, miren, les voy a Es que compartir ahorita, ¿ya? lo que pasa, Inge, es que, o sea, usted nos solicita dar temas para ser reforzados, pero nosotros o sea, no podemos dar temas que vimos con la Master Yesenia porque ustedes no vieron eso con el otro grupo. Entonces, es como que va a haber un desfase ahí, porque nosotros vamos a solicitar los temas que vimos con la máster anterior y ustedes no han visto eso, el otro grupo. Miren, no hay Es problema. verdad. Miren por esto. ¿Por qué les digo esto? Porque con el híbrido 4 yo sí logré terminar estados financieros. Y para hacer un análisis de los estados financieros hay que tener estados financieros, ¿no es cierto? Hay que realizar con eso un análisis porque son fórmulas. Si no me equivoco, les dieron un sinnúmero de fórmulas para hacer el análisis, ¿verdad? Es que ese es el problema, Inge, que nosotros estamos perdidos en esa materia porque realmente no entendimos qué es lo que nos dio. O sea, es muy poca la información que pudimos nosotros comprender. Sí, les entiendo ahorita, ¿ya? Solo Inge, ¿le déjenme- podría yo pasar el módulo que nos dio para que usted chequee más o menos? Verá, ustedes están viendo el Excel, ¿no es cierto? El Excel están viendo, ¿verdad? ¿O no están viendo ninguna pantalla? Buenas noches, Inge. Sí, ahorita sí estamos observando el Excel. Verá, ahorita yo les voy a poner un dato aquí. Imagino que esto les dio, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Donde les ponía este tipo de fórmulas. Quiero que ustedes me vayan ayudando, ¿ya? La verdad, si me pongo a revisar ahorita la guía de la docente, no voy a alcanzar. Solo quiero que ustedes me indiquen. Revisaron esto. Esto es ratios financieros. La aplicación de estas fórmulas para conocer, entre comillas, qué tan saludable está mi empresa, ¿verdad? Nosotros estos ratios nos vamos a aplicar en los estados financieros. Mire, si nosotros al terminar un periodo fiscal, un ciclo normal de operaciones, que actualmente, o creo que normalmente es la palabra correcta, en nuestro país utilizamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Nosotros tenemos un ciclo de operaciones. Y es decir, que al 31 de diciembre nosotros debemos presentar una información contable. Y miren, esto es lo que nosotros, de acuerdo a un trabajo que hicimos aquí en clase durante las 10 semanas, hemos obtenido esta información, estos estados financieros, miren, hemos desarrollado aquí. Es decir, que yo voy a presentar esto a los dueños de la empresa, a los socios de la empresa, ¿verdad? Pero ellos no van a conocer o tal vez ya tienen un breve conocimiento de esta información, pero nosotros también debemos hacer otro tipo de análisis, debemos dar otro tipo de resultados también a los accionistas, ¿no? Pero quiero que me indiquen, esto es lo que se refieren con ratios financieros, a este tipo de, de, de fórmulas. Quiero que me indique. Fernanda creo estaba indicando, ¿no? Que tal vez no vieron, que no entendieron ratios financieros. Quiero que me indiquen si esto es lo que se refiere usted, a lo que yo les pegué aquí. De la manera que usted nos está mostrando, no, yo no vi eso. Pero, ¿cómo aplicaron los ratios financieros? Tal vez con fórmulas. Con fórmulas se han de haber aplicado. Por ejemplo, vamos a dividir el activo sobre el pasivo. Eso sí me imagino, ¿verdad? Perdón que me interrumpa. Solamente fue a manera de teoría. Solo leyó y no.
No hicimos ningún ejercicio ni nada, pues solo teórico. Ya, miren, entonces es así, ¿no es cierto? Es así, los ratios financieros prácticamente es esto. Miren, vamos a explicarle un ratito, ¿ya? Los compañeros del híbrido 4, nosotros ya hicimos, ¿no es cierto? Hicimos estados financieros, obtuvimos estos estados financieros. Pero miren, como yo les dije, nosotros presentamos así la información al socio, al dueño de la empresa, ¿verdad? Le presentamos así. Y él nos dice, bueno, entonces usted, como conoce ya los estados financieros, usted desarrolló los mismos, quiero que me dé un diagnóstico de la empresa, ¿verdad? Hablemos así en términos tal vez como un médico. Quiero que usted me indique qué tan saludable o qué tan viable se encuentra mi empresa. ¿Qué tal si yo por algún momento quiero cerrar mi empresa? ¿Será que las deudas que yo tengo puedo cubrirle con el activo que yo poseo actualmente? Y para eso son los indicadores financieros, ¿no? O ratios financieros o el análisis financiero que queramos darlo. Para nosotros conocer, mire, por ejemplo, un ratio financiero que nos dice la liquidez. Pongamos aquí, ¿sabe qué, señor contador? Ayúdeme, yo quiero conocer cuál es la liquidez de mi empresa. Yo le digo, muy bien, mire, vamos a aplicar la fórmula. Estas fórmulas son estándar, ¿no es cierto? Esto ya fueron creadas. Yo solamente lo que voy es a aplicar con la información que yo tengo de mis estados financieros. Miren, ¿qué me dice? Que la liquidez, para yo conocer la liquidez de mi empresa, es decir, qué tan solvente es mi empresa, yo voy a aplicar la siguiente fórmula. ¿Qué me dice? Que el activo corriente, por eso es que es necesario que cuando nosotros desarrollemos estados financieros, como nos decía el marco conceptual de las normas internacionales de contabilidad, es decir, la normativa que nosotros como contadores debemos basarnos. ¿Qué nos decía? Que nosotros debemos tener un reconocimiento adecuado tanto del activo corriente como el no corriente. Y es justamente para estas situaciones, para nosotros presentar información real, por información transparente, una información íntegra, ¿verdad? ¿Y qué nos dice este ratio financiero? Que el activo, para yo conocer la liquidez de mi empresa, debo conocer mi activo corriente sobre mi pasivo corriente. Entonces, es fácil, ¿no? Yo solamente, ¿qué voy a hacer? Reemplazar valores. Mire, mi activo corriente entonces es de 62,097,11, ¿sí? Dividido. ¿Dividido para qué? Para el pasivo corriente. ¿Y cuánto es mi pasivo corriente? Los 30,557. ¿Sí ven? Vamos aquí a poner esto para identificar mejor, ¿ya? Mire, pongamos el signo de dólar, ya sabemos, ¿sí? Entonces, apliquemos entonces, ¿qué nos dice? Activo corriente dividido para pasivo corriente, yo tengo 2,03 en solvencia. ¿Y qué nos dice por acá el análisis? Me dice que si está entre 1,5 y entre 2, entonces es óptimo. ¿Y a qué nos hace referencia este 2? En que miren, el activo corriente supera en 2 veces a mi pasivo corriente. Es decir, que como yo les ponía el ejemplo, ¿no es cierto? Para yo poder cerrar, en el caso de que yo quiera cerrar mi empresa, ¿no es cierto? Así tal como he presentado la información, yo tengo en activo corriente 2 veces más de las que yo debo cancelar en respecto al pasivo corriente, ¿verdad? Es decir, que yo puedo cancelar todo mi pasivo corriente y aún así yo tengo un excedente en activos, ¿no es cierto? Lo que ya sería parte de mí, de mi empresa, o sea, de mi persona, ¿verdad? Si me hago entender hasta ahí, lo que es liquidez. Quiero que ustedes me vayan indicando, ¿ya? Es facilito esto, solo es cuestión Sí, de, dígame, dígame. sí, continúe. Listo. Miren, es facilito, ¿no es cierto? Eso es un análisis donde yo voy a aplicar solamente ratios o índices financieros para poder dar un diagnóstico a los dueños de la empresa. ¿Sí o no? Estamos aplicando eso. Yo le digo, ¿sabe qué, socio? Miren, la liquidez de la empresa es óptima, como me dice aquí los estándares, ¿no es cierto? Los estándares me dicen que si está entre 1,5 y 2, estamos en una zona óptima. ¿Qué sucede si estamos en menos o en negativo? ¿Qué tal si aquí el pasivo corriente era de $100,000? Puta, ahí sí no tenemos liquidez, ni vendiendo nuestro activo, nuestras máquinas que tenemos, perdón, si vendemos, si sacamos todo el dinero que tenemos en nuestra caja,
si sacamos todo el dinero que tenemos en los bancos, si rematamos el inventario, ni aún vendiendo todo eso, nosotros podemos cubrir las deudas que tenemos con proveedores, las cuentas por pagar que tal vez tenemos con otras personas, las obligaciones que tenemos a corto plazo, como es el pago de sueldo a trabajadores, etcétera, ¿verdad? A eso hace referencia. Conocer la liquidez de mi empresa. Entonces yo le digo, ¿sabe qué, señor socio? La situación de la empresa es óptima en relación a la liquidez, ¿sí? Y ese es el análisis que nosotros vamos a dar. Miren, estamos analizando. ¿Creen que si nosotros le presentamos esto a un socio indicando que nuestra situación de liquidez es óptima, ellos van a tener tal vez algún motivo para preocuparse? No, ¿verdad? Por otro lado, ellos tendrán el motivo para continuar haciendo las cosas bien, o tal vez teniendo un control sobre el activo y el pasivo, ¿verdad? El activo corriente y el pasivo corriente, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Con el primer índice que yo les he copiado aquí, mire, de forma breve les estamos explicando. Quiero que me indiquen ustedes, ¿estamos claros hasta ahí o tienen alguna duda? No, hasta ahí sí está claro. Estamos claros, ¿no es cierto? Estamos analizando de forma sencilla, mire. Déjenme poner esto por acá. Listo, ahí estamos, mire. Y este sería el resultado, le pintamos. Solo era cuestión de reemplazar valores, ¿no? Y vamos con el siguiente, ¿ya? ¿Qué nos dice el siguiente? Nos dice tesorería, nos dice tesorería. Bueno, estas no puedo aplicarlas. ¿Saben por qué? Porque aquí existe otra clasificación de los activos que actualmente ya no se utiliza. Por ejemplo, antes nosotros, de acuerdo a lo que nos basábamos tal vez en otro tipo de normativa, nosotros sí clasificábamos el activo en otras subclases, ¿no? Como por ejemplo, en el disponible, en el realizable, pero ahora no existe eso. Nosotros solamente conocemos lo que es el activo corriente y no corriente. Y de igual manera el pasivo corriente y no corriente. Ya no clasificamos nosotros en otro tipo de clasificación, ¿no? No hacemos otro tipo de clasificación, como aquí el realizable disponible. Estos lo vamos a dejar en otro lado. El de tesorería no podemos aplicar aquí, no tenemos ese tipo de clasificación, como les dije, no tenemos realizable ni disponible. Tampoco esto, la garantía o la de la solvencia. Miren, eso sí podemos nosotros aplicar, la solvencia. Miren, la solvencia. ¿Qué me decía por acá? Me dice que para yo conocer la solvencia, ¿qué tan solvente es mi empresa? Miren, para conocer la solvencia, me dice que yo debo aplicar el activo total, ahora sí, sumando. Si hago referencia a activo total, hago referencia a activo corriente y activo no corriente, la sumatoria de los dos. Para conocer la liquidez justamente era los corrientes, no tanto activo como pasivo. Miren acá, ¿qué me dice? Activo total sobre pasivo total. Y solamente voy a reemplazar los valores. ¿Cuánto me dice? El activo total es de 89,97,11. Sobre el pasivo total, que viene a ser la sumatoria de estos dos valores, ¿no? Que vendría a ser 24, perdón, sumémosle acá. Que vendría a ser la sumatoria de 42,557, ¿verdad? Eso tenemos como valor. Ponerle por acácito. Vamos a ir acomodando esto también. ¿De dónde le sacó el pasivo total, Inge? El pasivo total de aquí, miren, del pasivo corriente más el pasivo no corriente. ¿Cuánto me da? 42,557. Sí, porque así me dice la fórmula, ¿no es cierto? El activo total, que de igual manera sería la sumatoria de activo corriente más el activo no corriente, ¿cuánto me da? 89,97,11. Y me dice sobre el pasivo total, que el pasivo total de igual manera vendría a ser
el pasivo corriente, 30.557, más el pasivo no corriente, $12.000. ¿Cuánto me da? 42.557. De ahí lo tomamos. Si tomamos el de acá ya es pasivo más patrimonio, ¿no es cierto? Que si yo le pongo 89.000, perdón, el total activos sobre este rubro de aquí, me daría ¿cuánto? 1, y no sería así lo adecuado, sino que me dice la fórmula, activo total sobre pasivo total. ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Eliminemos nomás esto. ¿Qué más me dice por acá? Ah, el resultado. Miren, esto dividido, perdón, un ratito. Sumémosle nomás esto por acá. Un segundito. Ahí sí vamos. Activo total sobre el pasivo total. ¿Cuánto me da? Me dice lo mismo, ¿no? 2.09. ¿Y qué me indica esto? Que la solvencia, es decir, que yo vendiendo todo mi activo, es decir, como yo les dije, ¿no? Sacando el dinero del banco, vendiendo los inventarios, rematándoles, vendiendo mis maquinarias, vendiendo mi terreno que tengo, mi edificio que tengo, yo puedo cubrir todos los pasivos que tengo como obligación actualmente, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice? Que mi activo es 2 veces mayor que lo que yo debo. Es decir, que si yo vendo, perdón, que si yo cubro con el activo que tengo, con los 89.097,11, si yo cubro con todo eso, las obligaciones que tengo, aún así me quedaría, ¿verdad? Para mí, para mi empresa. Es decir, el patrimonio prácticamente yo tendría todavía. Pero ¿qué sucede de igual manera? Si el pasivo es de unos $100.000, ni vendiendo todos los activos que tengo, ni cobrando todas las deudas que tengo que cobrar a mis clientes, ni aún así puedo yo pagar el pasivo. Es decir, que yo no tengo solvencia. Ahí es sí donde los socios se van a preocupar, ¿no es cierto? Es decir, que aparte que yo voy a rematar, voy a acabar con toda mi empresa, liquidando mi empresa, ni aún así voy a lograr pagar lo que debo a otras personas. Es decir, que tal vez me tengan que hacer otro préstamo para no tener problemas judiciales, etcétera, ¿no es cierto? Pero en este caso,